La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me parece genial. Bienvenido a este tema para todos los que tenemos miedito cuando vamos al dentista, cuando nos tienen que hacer alguna intervención, o muchas veces personas como yo, que con un trauma en la infancia por un dentista, por un odontólogo, que bueno, cuando era chica no habían estos odontopediatras y todo el tema de la psicología y de todo esto, nada. En mi época era ahí abrir la boca y si te duele te aguantás. Lastimosamente es mi experiencia. Entonces, como yo, tal vez haya mucha gente que tiene esa aprensión, ese miedito, eso que te sudan las manos, te vas al odontólogo y ya tenés miedo y no te hace nada y ni te duele, pero es así, la tensión. Bueno, ¿por qué hago todo este preámbulo? Porque les quiero contar el tema de hoy, la sedación consciente en implantología oral. Ese es el tema de hoy y veamos por favor esta placa que nos explica un poquito el tema. La sedación consciente es una técnica utilizada en odontología para la colocación de implantes dentales y también en casos de pacientes que sienten ansiedad y nerviosismo. Es totalmente segura y efectiva. Ayuda a afrontar el procedimiento con la máxima relajación, lo que también implica que el especialista puede realizar el tratamiento de manera óptima. Es fundamental mencionar que la sedación consciente debe ser realizada por un médico anestesiólogo para garantizar la seguridad y efectividad de esta técnica. Bueno, y de esto vamos a hablar en el programa de hoy. Sobre todo vamos a que nos expliquen un poquito qué es sedación consciente, cómo es el tema consciente, ¿verdad? Bueno, estoy con dos profesionales para hablar de esto. Le damos la bienvenida a la doctora Rosaura María Galeano. Ella es médica, especialista en anestesia, analgesia, reanimación, coordinadora de servicios de anestesiología del Hospital Regional de Caacupé, egresada de la Universidad Católica, sede en Asunción, y con un posgrado en el Hospital Nacional de Itauguá. Doctora Rosaura María Galeano, un gusto tenerte aquí. Y vamos a saludar también a, bueno, ya amigo de la casa, el doctor César Blaires. Él es odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia, implantes suizos, cirugía oral, sedación consciente. Experto en casos complejos donde no hay hueso disponible. Especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Está acá con nosotros. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien como siempre, Vivi. Gracias. Qué gusto esta charla que vamos a tener hoy, porque en diferentes oportunidades cuando hablábamos contigo, doctor, acá, vos nos hablaste, sí, a mí me gusta hacer esto con sedación consciente y explicaste un poquito, pero lo bueno es que hay que hacer énfasis que la sedación consciente lo tiene que hacer un médico anestesiólogo. Sí. Sí, es cierto, pero es cierto que hay otra opción que sería, por ejemplo, hacer una sedación consciente con óxido nitroso, como se hace en Estados Unidos. Pero ya expliqué otras veces, es un poco complejo y nada seguro porque yo, por ejemplo, estoy haciendo la cirugía. ¿Cómo voy a controlar las constantes vitales del paciente? Claro. Sobre todo la respiración, la saturación de oxígeno. Y si el paciente se nos puede ir, porque claro, entra lo que se llama en un sueño dulce y se queda dormido y nadie se da cuenta y realmente lo que entra es una parada cardíaca. Entonces, por eso, nosotros en el consultorio preferimos contar con un anestesiólogo, que es la doctora, y su equipo, vienen dos anestesiólogas. Entonces, da más seguridad para el paciente porque hay un especialista, el médico especialista, claro, y se encarga de esa parte, controlan, tenemos el monitor, se controla todas las constantes vitales y cualquier complicación que pueda sufrir, que normalmente con la sedación consciente no hay complicaciones, está el anestesiólogo que es el especialista, claro, y yo me dedico a la parte quirúrgica. Claro.
Doctora, ¿qué diferencia hay entre anestesiólogo y anestesista? Los anestesistas son licenciados que no son profesionales médicos. Nosotros estudiamos 7 años la carrera de medicina, luego hacemos un posgrado que acá en el país es de 3 años y es anestesia, analgesia y reanimación, es el posgrado que nosotros realizamos. Ya. Entonces es importante, a lo mejor todo el mundo sabía y yo no aprendí, esos 23 años doctor en casa, pero bueno, todos los días se aprende algo nuevo. Anestesista es licenciado, anestesiólogo es el médico clínico, ¿verdad? O sea, usted reside médico. Médico cirujano es el médico título. Cirujano, perdón, médico cirujano. Y después realizamos una especialización. De 3 años otra vez. De 3 años. Bueno, o sea que obviamente tiene que ser un profesional con mucho tiempo de estudio y de experiencia porque es algo vital, ¿verdad? El tema de la anestesia es maravilloso, pero tenemos que estar en manos de un profesional. Claro, es que la diferencia, no sé si puedo hacer un inciso, que ella me explicó porque yo tampoco sabía, porque en Europa, por ejemplo, anestesista y anestesiólogo es lo mismo. Pero aquí el anestesista lo que dice, eres licenciado y eso ya no existe, ¿no? No, eso ya no existe. Ya no se estudia. Antes en el país solo existían anestesistas, hasta que después empezaron en la Universidad Nacional empezó a generar posgrado de anestesia, analgesia y reanimación. Claro, a los médicos cirujanos. Entonces los médicos pasaron a hacer esa especialización, así como pediatría, cardiología. Claro. Se fue abriendo como una rama de la medicina. Bueno, a partir de esto que ya entendemos bien, vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta vamos a hablar de la sedación consciente en implantología oral, aquí en El Doctor en Casa. Quiero contarles que estamos con la doctora Rosaura María Galeano y con el doctor César Blaires, hablando del tema de sedación consciente en implantología oral. Y prácticamente voy a hablar con la doctora de todo esto, ¿verdad? Porque ella es la especialista. Pero vamos, por favor, porque la primerísima pregunta es, ¿qué es la sedación consciente? Y tenemos un material que preparó el equipo de producción. Vamos a mostrar ese material y después entonces la doctora nos va a decir si está correcto, si hay algo más que agregar a esto que vemos ahora. ¿En qué consiste la sedación consciente? Es una técnica realizada por el médico anestesiólogo en la que se administran al paciente fármacos que pueden ser inhalados o por vía intravenosa para inducirlo a una relajación profunda, similar a la del sueño, pero sin perder la conciencia. De esta manera, puede responder a estímulos y a las peticiones del odontólogo durante la intervención. El médico anestesiólogo acompaña y controla este proceso. Asimismo, la sedación consiste en una combinación de medicamentos que permiten al paciente relajarse y bloquear el dolor. La sedación se puede usar ya sea para un procedimiento médico o procedimientos odontológicos. Asimismo, como mencionaste, se puede hacer por vía inhalatoria o por vía endovenosa. La vía inhalatoria, en el caso de sedación en odontología, se puede realizar por un odontólogo que se haya capacitado y formado para realizar la sedación. Pero como el doctor ya había mencionado, tiene mayores riesgos porque el odontólogo tiene que estar concentrado en el procedimiento que está realizando y además controlar los signos vitales del paciente. Entonces, está 50-50, no está prestando el 100% a lo que él está, a ninguna de las dos cosas. Claro. Entonces, la sedación endovenosa es exclusiva, debe ser realizado por un médico anestesiólogo capacitado para poder infundir drogas directamente en la sangre a través de una vía periférica.
Y esta sedación consciente es, como lo dice su nombre, ¿qué tan consciente está la persona? Porque inhibe el dolor, pero está medio dormido. ¿Cómo es el tema? Sí, el paciente está con una depresión mínima de la conciencia, pero siempre mantiene la respiración espontáneamente y puede responder a preguntas que se le realizan durante el procedimiento. Hay una escala en el nivel de la sedación que tiene 6 niveles, que se llama Ramsay, que es lo que nosotros los anestesiólogos conocemos. En el primer nivel el paciente está ansioso, agitado, que es como llega generalmente al consultorio. En un nivel 2 el paciente ya está tranquilo, coopera, está orientado. En el nivel 3 el paciente ya está dormido, pero responde a estímulos verbales. En un nivel 4 el paciente está dormido y responde levemente a los estímulos, ya sea verbales o al contacto físico. En el nivel 5 requieren de un estímulo intenso para despertar al paciente, y en un nivel 6 el paciente ya no despierta. Entonces, durante el monitoreo que el anestesiólogo realiza durante la sedación, nuestro objetivo es mantener al paciente en el nivel 3 de sedación, que el paciente esté dormido, relajado, tranquilo, cooperando, manteniendo la respiración espontáneamente y poder obedecer las órdenes. Entonces, todo esto nosotros estamos midiendo cuando el profesional le solicita abra la boca, cierra la boca, muerda. Entonces nosotros estamos controlando los signos vitales a través del monitor, la saturación de oxígeno. Entonces nosotros estamos diciendo, estamos teniendo la sedación consciente en un nivel 3. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se controla ese nivel? Que no se vaya al nivel 4, por ejemplo, o al 5. ¿Es tipo una canillita que abrís, que le pones más, menos? Sí, ¿cómo es? Vamos ajustando la dosis si nosotros estamos viendo que el paciente está tranquilo, respirando. Para eso tenemos un monitor que controla los signos vitales del paciente, la saturación de oxígeno. A veces cuando estamos viendo que eso va decayendo, o también tenemos la capacidad de ver que el paciente mantenga la respiración espontánea, y vamos nosotros controlando si el paciente tiene la frecuencia normal o va disminuyendo. Entonces nosotros le empezamos a estimular al paciente, como solicitándole abra la boca, y empezamos a disminuir la sedación que le estamos infundiendo. Ya, pero la idea es que no sienta ningún tipo de dolor. O sea, le podés que no pase el número 3 al 4, pero tampoco que sea menos, ¿verdad? Sí, en realidad eso es debido a los medicamentos que usamos. En realidad nosotros podemos usar hipnóticos, que entre las que más usamos son las benzodiazepinas. En eso usamos el midazolam, que es un hipnótico, sedante, y que da una amnesia anterógrada. ¿Qué significa eso? Que el paciente va a olvidarse del procedimiento. El paciente, una vez que se le infunde eso, tiene como una pérdida de memoria. Te puede colaborar, él participa, vos le decís todo, pero llegado cierto tiempo, que tiene una vida media corta, de duración máxima de 2 horas y un pico de 45 minutos, el paciente después eso ya no se va a acordar. Y después siempre se le realiza la anestesia local, ¿verdad? Para evitar más el dolor. En realidad la sedación consciente es más para disminuir la ansiedad y el nerviosismo del paciente, no tanto así el dolor, porque de la parte del dolor, para eso se le hace el anestésico local, que con eso es lo que más bloquea el dolor del paciente. Así todo el paciente le molesta lo típico, el pinchacito, pero una ventaja de la sedación es que si le duele cuando ya está anestesiado, estamos trabajando, pasan 10, 15 minutos, y si le duele, avisa, me duele, levanta la mano. O sea, vos le decís, se recuerda eso. Claro. Entonces lo bueno que tiene es que le podés poner más anestesia, que no es que el paciente está aguantando dolor. Claro, y no puede hablar, por ejemplo. Claro, la sedación, por eso no hay que confundir la sedación con que va a quitar el dolor. Ayuda, pero realmente no produce, no bloquea de forma transitoria la inervación, que es lo que hace la anestesia local. Claro. Entonces es un complemento. Realmente, como dijo la doctora, es para que el paciente esté tranquilo. Y cuando son tratamientos largos, que muchas veces duran 2 horas o 3 horas,
aunque uno sea una persona que no sea aprensiva, ya uno llega un momento que no sabe cómo ponerse en el sillón, le duele todo, y ahí ya entra en un estado de ansiedad y es peor porque ya le duele todo, aunque no le duela, ya te molesta, ya no quiere colaborar. Entonces la sedación, cuando es un tratamiento así, siempre le recomendamos al paciente que se lo haga porque, como dice, no se acuerda de nada el paciente, no siente nada, no se acuerda de nada. Entonces, maravilloso. Para él no han pasado ni 5 minutos. Claro. Lo que él piensa, lógicamente, sí. Pero eso es excelente a nivel profesional, o sea, de la cirugía, pero sobre todo para el paciente, porque nosotros intentamos hacer toda la cirugía en una sesión, no hacemos 3, 4 cirugías y solamente quedaría la parte protésica, que normalmente si todo va bien, a la semana se le coloca ya un provisorio cementado, con lo cual el paciente no ha pasado por nada, en su mente qué fácil ha sido esto, entonces son todo ventajas, lógicamente. Qué bueno saber que se cuenta con eso. Le colocamos un mordedor de silicona, porque el paciente cuando está sedado no le puede decir todo el tiempo, abre, porque el paciente se cae. Un mordedor de silicona que el paciente muerde, pero la silicona amortigua, no es que le está forzando máxima apertura. Con eso es más que suficiente. Entonces el paciente no abre al máximo, pero abre a un 80%. Y con eso perfectamente se puede trabajar. Qué fantástico. Sí. ¿Esta sedación consciente se puede utilizar en niños, por ejemplo? Sí, se puede utilizar. Está indicado en niños, en personas con discapacidades, en algunos pacientes con alteraciones psiquiátricas. Se puede usar la sedación, en realidad en ellos es lo que está más indicado. Claro. ¿Y hay alguna contraindicación? ¿En qué personas no se puede usar, por ejemplo? Y sí, en personas que sean obesos mórbidos, porque deprimen muy rápido, en pacientes con apnea obstructiva del sueño grave, en embarazadas, porque todas las drogas anestésicas atraviesan la barrera placentaria y son depresores. También en pacientes que hayan tenido infartos recientes tampoco no se aconseja realizar la sedación. Pero esos son los casos puntuales. Sí. Por lo que veo, prácticamente casi la mayoría de las personas puede recibir una sedación consciente. Inclusive la edad. La edad. Pacientes también. Sí. Las pruebas, doctora, ¿cuáles son las pruebas que suelen indicar? Porque lo de la edad, doctor, porque muchas veces gente mayor dice, ay no, yo tal cosa no quiero hacer porque tengo miedo a la anestesia, porque se tiene una creencia, que no sé si es cierto o no, que cuanto más edad tiene la persona, puede después no despertarse en la anestesia, porque es así, ¿verdad? Cuénteme, doctora, ¿cómo es el tema? Sí, en realidad con los años todas las drogas anestésicas en su mayoría se eliminan, tienen eliminación renal y hepática, entonces con la edad la eliminación renal se enlentece, entonces hay que disminuir la dosis nada más en los pacientes adultos. Ya. Para evitar sobrepasarse. Ya, perfecto. Bueno, y tenemos que hacer el corte y vamos a otro material. A la vuelta, volvemos enseguida. Vamos acá charlando con la doctora Rosaura María Galeano. Ella es especialista en todo lo que tenga que ver con la anestesia porque es médica, especialista en anestesia, analgesia y reanimación. Y con el doctor César Blaires, odontólogo, amigo de la casa, ya que ustedes lo conocen. Bueno, y nos están hablando de la sedación consciente en implantología oral. Y otra consulta que le quiero hacer a la doctora Rosaura es, ¿hay algún tipo de prueba que se hace antes de ponerle la anestesia y la sedación consciente al paciente? Sí, o sea, nosotros realizamos una historia clínica detallada con todos los antecedentes patológicos personales del paciente o la paciente. Es importante saber si es hipertenso, diabético, asmático, alérgico a algún medicamento, si es anticoagulado, si toma alguna medicación antidepresiva,
anticonvulsivante, porque todo eso puede interactuar con mis drogas anestésicas. Entonces, para elaborar un plan anestésico necesitamos hacer una historia clínica bien detallada. Solicito laboratorio como hemograma, crasis, perfil renal, perfil hepático, glicemia, en un electrocardiograma en todos los pacientes para ver el tema cardíaco, y en todos los mayores de 55 años un ecocardiograma si tiene patología de base, y si no tiene patología de base a partir de los 60 años igual pedimos una ecocardiograma y una evaluación por el clínico de que el paciente puede ser sometido a una anestesia. Claro. Así minimizamos los riesgos y elaboramos el plan anestésico teniendo en cuenta la patología del paciente para disminuir los riesgos. Claro. Y doctora, y también decía que habla con el paciente para que le diga qué medicamentos toma, porque eso también puede influir, ¿verdad? Si está tomando cierto tipo de medicamentos. Sí, cierto tipo de medicamentos como por ejemplo antidepresivos o anticonvulsivantes que también tienen interacciones con mis drogas anestésicas. O reducimos la dosis o suspendemos ciertos medicamentos, como por ejemplo los anticoagulantes, es muy importante, suspendemos. Claro. También solicitamos hora de ayuno. El paciente para someterse a una sedación consciente debe de venir con el estómago vacío, con un ayuno mínimo de 8 horas a sólidos y de 4 a 6 a líquidos. Perfecto. Perfecto. Bueno, y vamos a ver este material, por favor, que habla de casos en los que se utiliza la sedación consciente. Casos en los que se utiliza la sedación consciente. Se aplica fundamentalmente en las cirugías de implantes dentales. Además, se recurre a ella cuando un paciente siente ansiedad y pánico al odontólogo para realizar procedimientos como la extracción de muelas del juicio o la endodoncia. También si la intervención es muy prolongada con el objetivo de que sea más llevadera. ¿En qué otro caso? Más en odontología es que se usa esta sedación consciente. No, la sedación consciente se usa mucho en odontología. La sedación en sí se puede usar en varios procedimientos. Se puede usar para colonoscopía, endoscopía, para inserción de DIU, para legrado, ameo. Muchos procedimientos se puede hacer bajo sedación. Doctora, ¿y esta sedación consciente o dependiendo de qué droga utilice, la persona comienza a decir cosas y hablar y contar y todo? No, en realidad no. Solamente el paciente responde a lo que se le pregunta. Ajá. O a lo que se le pide. Hay un hipnótico que se llama la ketamina que hace una disociación, ¿verdad? Que en algunos los pacientes empiezan a decir cosas y a hablar. Pero no es el caso lo que hacemos en la sedación consciente. Perfecto. Bueno, entonces, lo que utilizan esta sedación consciente, en este caso que vamos a hablar de odontología, pueden utilizar tanto personas jóvenes como personas muy, muy adultas también, sí, ¿verdad? Sí. Sin problema, pero con todas esas pruebas que sí, primero se hacen para tener la certeza y la tranquilidad. Sí. Bueno, yo creo que eso es tan importante, doctor, sí, claro, para darle esa tranquilidad al paciente, ¿verdad? Sí. Porque muchas veces los pacientes no preguntamos, ¿verdad? Dice, sí, te voy a poner anestesia, dale, listo. No pregunta casi nadie. Yo, por ejemplo, mi historia clínica que la hago rellenar a todos los pacientes, habla de toda la medicación que toma, si es alérgico a algún medicamento, qué enfermedades tiene, por qué toma ese medicamento. Entonces, cuando yo le paso ya a la doctora, yo ya hice la historia clínica en profundidad. Claro. Los anticoagulantes, por qué toma, porque todo eso también para la cirugía influye. No le podemos hacer una cirugía a un paciente que toma un anticoagulante porque eso va a ser una hemorragia que no va a parar. Claro. Hay que suspender los anticoagulantes, hay un protocolo que se sustituye por heparina, siempre con el control del... Bueno, es el cardiólogo el que suele mandar, pero siempre tiene que dar la autorización. No suele haber problema porque saben que existe ese protocolo y si el paciente no solo a nivel dental tiene, por ejemplo, un accidente, pues lógicamente le van a tener que sustituir porque si no va a venir la hemorragia. Claro.
La medicación normalmente, si toma para la tensión alta o diabetes, no tiene por qué suspender la medicación. Sigue tomando su medicación normal. Y ya, como dijo la doctora, ya si son otro tipo tranquilizantes, así, ella ya le indica si tiene que suspender, o a veces le sube la dosis porque le suelen mandar justamente un tipo de diazepam el día antes para que tome, para que venga ya con relajación y el efecto de la sedación es más rápido y ella necesita poner menos cantidad. Es lo que ella me explicó, la doctora. Claro, me gusta cómo trabaja, la verdad, porque la dosis es mínima y lo que conseguimos es eso, que el paciente no tenga miedo, claro. esa sensación de aprensión que tiene, se le quita totalmente y es muy poco lo que usamos. Claro. Entonces es mucha seguridad con la que trabajamos. Claro. Eso es genial, porque usted también puede trabajar tranquilo porque el paciente está tranquilo y usted está trabajando tranquilo porque el paciente está en manos de una doctora, de un profesional especialista. Y se dedica solamente al paciente. Claro. Están dedicados solo al paciente. Yo va mirando y a veces me pregunta, está bien, porque ve que hay pacientes que se mueven mucho y a veces no puedo trabajar. Si se mueven mucho, yo le digo, no, déjalo, muchas veces le sujeto con el brazo, le sujetamos un poquito, porque no queremos subirle la dosis por subirle. Claro. Porque igual se va a mover menos, pero tampoco queremos una dosis que no hace falta. Solamente le subo un poquito cuando veo que no colabora o está muy nervioso, pero normalmente con la dosis que se utiliza trabajamos muy bien. Y en el caso, por ejemplo, ¿qué se hace en el caso de personas que consumen drogas y no quieren contar? Nadie va a venir a decirle, sí, yo le bajo tal cosa, pero o personas que ya son alcohólicas, que tienen un nivel de alcohol en la sangre alto, y generalmente, no sé si eso cuentan, ¿verdad? Pero generalmente no nadie quiere contar. Eso tampoco se le pregunta, eso porque es algo personal. Claro, pero la doctora va a responder mejor a esa pregunta. ¿No influye eso? En los pacientes que sí consumen drogas, sí, porque la mayoría de nuestras drogas los pacientes te solicitan más anestesia al momento de sedarle, requieren, a veces como te va subiendo la dosis y de repente no responde de la forma que vos deseas. En vez de sedarse, se excita, empieza a aumentar su excitación. Entonces, pero hay otras drogas, ¿verdad?, que van haciendo efecto suma hasta que vos lográs un nivel de sedación. En realidad, en una sedación consciente sería un poco complicado por el hecho de que vas a ir requiriendo mayores dosis para conseguir el objetivo de estar en de que el paciente esté tranquilo, cooperador. Claro. Bueno, no, preguntaba de curiosa, ¿verdad? Porque obviamente eso es algo... Nunca me ha pasado, ni en España tampoco, Claro. Pero la verdad que no ha hecho falta. Lo que sí me ha pasado, por ejemplo, tenía pacientes con Parkinson, bastante, no podían parar, aunque tomaban medicación, y si el anestesiólogo tuvo que subir la dosis a un nivel bastante alto, porque era imposible trabajar con el paciente. Claro. Pero bueno, eso es así. El especialista sabe hasta dónde puede llegar y qué puede hacer. Claro. Por eso que es importante. Por eso es importante. Es vital, ¿no? Es lo importante. Sin un anestesiólogo no se puede hacer esto. Sería una locura. Claro. Bueno, hacemos otro cortecito. Volvemos ya. Hablando, investigando y aprendiendo sobre la sedación consciente. Y tenemos este otro material, por favor, señor director. ¿Se puede realizar la sedación consciente a cualquier paciente? Antes de someterse al tratamiento, el médico anestesiólogo revisará en su historial médico medicamentos, consumo de tabaco, alcohol, entre otros, alergias, antecedentes familiares, experiencias anteriores con anestesias o sedaciones. Se realizarán pruebas que incluyen análisis de sangre, pruebas de coagulación,
radiografía de tórax o electrocardiograma. Los resultados serán evaluados y si la persona no presenta contraindicación, se planificará su tratamiento. Bueno, básicamente esto es lo que ya nos había comentado, ¿verdad? Cualquier paciente puede recibir o no la sedación consciente. Cualquier paciente que cumpla con los criterios de ser admitidos. No tiene que tener ninguna contraindicación. Como ya había dicho, que sea una persona muy obesa o que tenga apnea del sueño o esté embarazada. ¿Y qué pasa con los pacientes que tienen baja presión, la presión baja? No hay ninguna contraindicación porque nosotros manejamos medicamentos para mantener la tensión arterial normal. Si sube tenemos medicamentos para bajar y si baja tenemos medicamentos para mantener en niveles estables. Claro, perfecto. Bueno, súper claro. Otro material que tenemos, por favor, que habla de las ventajas de esta sedación consciente. A ver. Ventajas de la sedación consciente. Es una técnica avanzada, segura y eficaz. Su aplicación y efecto es inmediato. Fácil y rápida recuperación del paciente. Ayuda a que el paciente se relaje. Facilita la labor a los especialistas. Es mínimamente invasiva. Es de fácil aplicación. Utilizada muy frecuentemente para procesos ambulatorios. Esto ya es para los dos, porque usted que utiliza muchísimo esto también, doctor, ¿verdad? Sí, la verdad que todos son ventajas. Yo no le veo ningún inconveniente estando con un especialista que lleva muy bien el tema, como acaba de decir, si tensión baja, le sube, si es alta, o sea, controla perfectamente todos los signos vitales. Entonces la tranquilidad mía es, yo es que ni le miro, yo trabajo lo que tengo que hacer y sé que perfectamente lo llevan todo. Me da una tranquilidad para mí, para el paciente, la seguridad del paciente y sobre todo que no tengo que estar, porque muchas veces cuando se prolonga un procedimiento, a veces uno también se pone un poco estresado porque el paciente ya no aguanta, se le ve incómodo. Aquí no, aquí lo que dure, hacemos bien el procedimiento. Si hubiera 2 horas, lo máximo que hemos estado fue una vez 5 horas porque era un tratamiento exageradamente grande, pero lo habitual está entre 1 a 2 horas, eso suele ser, inclusive una rehabilitación completa. Eso es lo que solemos tardar, no se tarda más. Doctora, también se habla mucho, no sé si en sedación consciente sería el tema o en anestesia en general, de que hay ciertas cantidad de horas nada más que pueden estar una persona anestesiada, o si pasa esa cantidad ya es peligroso. ¿Es cierto eso? No necesariamente. En realidad lo que más va a ser, lo que más nosotros tenemos en cuenta para pasar de un tipo de anestesia a una anestesia general es que el paciente te deprima. Quiere decir que pierda la respiración espontánea, en el cual nosotros tenemos que pasar de una sedación a una anestesia general. Pero la sedación puede realizarse por varias horas, no sin límite aproximadamente. Ya. Claro que no vamos a estar 24 horas. Claro. Y dependiendo también para procedimientos estéticos se hace sedación con anestesia locorregional, ya sea epidural o raquídea, y con horas de sedación de un máximo de 8 horas, 10 horas. Pero que es muchísimo, sí. Pero que se puede ir controlando, como yo ya te había explicado, por el tema de Ramsay. Pero sí que si va a ser, dependiendo del tipo de procedimiento, también decidimos hacer o una simple sedación o una anestesia general desde un principio, ¿verdad? Una cirugía mayor no vas a hacer con una sedación, requiere de una anestesia general. Y la anestesia general puede durar de 10 a 12 horas dependiendo de las complicaciones que se presenten o de la magnitud de la cirugía que se va a llevar a cabo. En realidad no... Es importante porque se escucha mucho eso también, ¿verdad? No tantas horas, después de tantas horas ya es peligrosa la anestesia. O sea, en manos de un buen profesional... En realidad no es peligrosa porque nosotros vamos controlando, para eso nosotros tenemos un monitor multiparamétrico en donde nosotros estamos viendo la frecuencia cardíaca, la saturación de oxígeno, la presión arterial y ahí vamos manteniendo al paciente. Doctora, cuando trabaja con el doctor, ¿está usted sola o tiene otra persona también? No, yo vengo acompañada con mi hermana que también es médica, anestesióloga,
y nosotras venimos juntos a trabajar por la sedación y porque puede haber una complicación, como te expliqué, ¿verdad? De que si el paciente deprima, nosotros tenemos que pasar una anestesia general, entonces evitando eso o pensando en esas posibles complicaciones, es fácil que yo le solicite a ella algo o ella me solicite a mí. Manejar esa complicación va a ser fácil entre las dos. Claro. Porque hablamos el mismo idioma y vamos a saber tomar decisiones juntos. Bueno, eso también es otro punto importante, no es solamente el doctor, sino que hay dos anestesiólogos. Claro, dos, no es uno. Entonces el equipo de anestesiólogos, cierto. Siempre digo equipo, nunca siempre digo una. dijo equipo, Siempre, pero... Son dos. Sí, ahora ya conocemos el equipo. O sea, máxima seguridad. Genial, mucha fantástico. Sí. Bueno, tenemos otro material, por favor, a ver. Diferencias entre la anestesia general y la sedación consciente. En la anestesia general el paciente permanece totalmente ajeno a lo que ocurre. Con la sedación consciente está relajado, pero puede colaborar con el odontólogo. Se puede revertir el efecto de la sedación consciente en pocos minutos administrando el fármaco antagonista y el paciente es plenamente autónomo de nuevo. Con la anestesia general se debe esperar a que el paciente elimine esa anestesia y vuelva en sí. Para la anestesia general es necesario un ambiente hospitalario. La sedación consciente se puede realizar en consultorio dental, siempre bajo la responsabilidad y administración del tratamiento de un médico anestesiólogo. Así es. La principal diferencia entre una anestesia general y la sedación es, empecemos, en la sedación hay una depresión mínima de la conciencia, en la anestesia general hay una depresión profunda, el paciente no está consciente. En la sedación el paciente es capaz de mantener la respiración espontánea. En la anestesia general el paciente no respira y por eso se le tiene que intubar. Y se mantiene las funciones pulmonares a través de una máquina de anestesia. En la sedación no, el paciente está prácticamente consciente, orientado, colabora, conversa. Y eso sería la diferencia, ¿verdad? Es cierto que la sedación tiene sus reversores en el caso del midazolam que usamos, que es el flumazenil. En la anestesia general tenemos que esperar otras cosas porque es la suma de medicamentos. Se usa un hipnótico, relajante muscular y analgésicos. Todo eso tiene un tiempo en que empieza a actuar y en el que termina su acción. Entonces, entre todos lo más importante es el relajante muscular, ¿verdad? En el país lo que más usamos es un relajante que tiene una duración de acción entre 45 a 60 minutos aproximadamente. También se le suman gases anestésicos, que todo eso tiene que el organismo eliminar para poder despertarse, o sea, para que el paciente pueda despertarse, le llamamos nosotros de la anestesia general. En la sedación no, porque el paciente está despierto. Por más de que hay una mínima depresión del nivel de conciencia, el paciente siempre está interactuando con el profesional. Entonces, y está respirando espontáneamente. Las drogas que nosotros usamos es más bien para ansiólisis, para disminuir la ansiedad, el nerviosismo y que el paciente esté tranquilo. El objetivo de la anestesia general es diferente. Claro, claro. Y en este caso de sedación consciente, una vez que termina el procedimiento, el paciente vuelve en sí. ¿Se queda medio así, medio mareadito, medio zombie, unas horas? ¿Cómo es? Medio mareado. Nosotros cuando termina el procedimiento sí o sí le administramos analgésicos por vía endovenosa, los reversores del midazolam, porque es lo que usamos como hipnótico. Y el paciente se va, pero sí que puede estar un poco mareado dependiendo también del tiempo que duró. Claro. Por eso que generalmente dicen que no maneje enseguida, Sí, ¿verdad? Que venga con alguien. Eso es un criterio. El paciente no puede venir solo, no puede conducir, tomar bebidas alcohólicas ese día, ni tampoco tomar ninguna decisión legal por esos 24 horas. Es importante que no se... Claro. Que le hacen firmar la herencia ahí en un ratito, claro. El positivo es que tiene mucho sueño y duerme toda la tarde también. Y entonces tenemos mejores resultados. Sí. Claro.
Y también si hace falta, como tiene una vía, a veces se le aplica antibióticos, antiinflamatorios, corticoides en algunos casos cuando hemos tenido que hacer mucha incisión porque el tejido blando se inflama. Con eso evita el postoperatorio es muy bueno. Muy Qué bueno. genial. Claro. Fantástico. Fantástico. Bueno, y vamos con este último material, por favor. Indicaciones para las 24 horas posteriores a la sedación consciente y el procedimiento. Se recomienda que alguien lo lleve a su casa, incluso si se siente bien después de la sedación. Su médico puede pedirle que evite el alcohol, los tranquilizantes, medicamentos para el resfriado, alergia y relajantes musculares. Algunas personas pueden sentir náuseas, somnolencia, dolores musculares o de cabeza, mareos. Esto desaparece dentro de las 24 horas. No conduzca ni utilice ninguna maquinaria peligrosa. El riesgo de serios problemas con la sedación consciente es muy bajo con las condiciones controladas por un médico anestesiólogo capacitado. O sea, el paciente después se va y ya lo que quiere es dormir seguramente, ¿verdad? Después de... Sí, generalmente continúa durmiendo y hay mucha analgesia porque nosotros ya le hacemos analgésico antiinflamatorio por vía endovenosa y el paciente se va tranquilo porque no pasó por un estado de estrés y ansiedad. Claro. Desde que está bajo los efectos de la sedación, el paciente está tranquilo, colaborador, más sumado a la anestesia local, no tiene ningún dolor. Entonces se va, descansa, está tranquilo. Maravilloso es eso. Maravilloso, porque ahí está tu trabajo, doctor. O sea, el trabajo de la doctora, pero tu trabajo que es la implantología, abrir, poner, cerrar, qué sé yo, tocar cirugía, esto, claro. es una cirugía. Normalmente el paciente no tiene hematoma, no tiene inflamación, va muy bien. ¿Cómo no va a tener inflamación? No, porque la medicación, nosotros siempre, 48 horas antes, el paciente empieza con el antibiótico antiinflamatorio, pero con la sedación, como va por vía endovenosa, llega más rápido, el efecto es más rápido. Entonces se complementa. Qué Después fantástico. el paciente sigue tomando su medicación por vía oral, pero ningún paciente que haya tenido sedación ahora, después de tantos años, dice al día siguiente que le duele. A nadie le duele, no le molesta, no se inflama, no tiene hematoma. Es maravilloso. Todo el mundo dice, pero es que no me he hecho nada, ¿qué es lo que me hiciste? No me duele nada. Es que nada. uno tiene miedo cuando dice, Dios mío, me tengo que poner tantos implantes, me tengo que hacer qué sé yo, porque uno mira, investiga, ve al doctor en casa, se sabe que hay que cortar, que hay que... Bueno, uno se corta un cosito acá y se inflama, ¿verdad? Claro, nosotros siempre intentamos, como ya dije en varios programas, hacer la técnica punch, que es transmucoso sin corte. Cuando en el TAC vemos que es viable, yo intento no hacer corte. Con lo cual también el postoperatorio va a ser buenísimo, no hay sangrado, no hay inflamación, no hay puntos. Cuando se puede. Por ejemplo, esta mañana estuvieron trabajando en Piribebuy, colocamos 2 implantes, pues perfectamente no hicieron falta las incisiones, pero porque el caso lo permitió. Pero hay otros casos que no. Pero en ese caso, por ejemplo, también con la doctora y con la sedación consciente. No, en este caso eran implantes unitarios, no hacía falta. Bueno. Muy rápido, 10-15 minutos tardamos, o sea, rapidísimo. Dios mío, qué rabia. Claro, sí, porque no hay corte, no hay punto, no hay nada, es más rápido todo. Claro. Bueno, hacemos otro cortecito, volvemos ya. Bueno, esta es la parte final del programa. Estamos hablando con la doctora Rosaura María Galeano. Ella es médica especialista en anestesia, analgesia, reanimación, coordinadora del servicio de anestesiología del Hospital Regional de Caacupé. Saluda a toda la gente de Caacupé. Egresada de la Universidad Católica, sede de Asunción y posgrado en el Hospital Nacional de Tagua. Y con el doctor César Blaires, odontólogo, máster en implantología oral avanzada por la Universidad de Sevilla, España. Realiza tratamientos de periodoncia,
ortodoncia, implante suizo, cirugía oral, sedación consciente, experto en casos complejos donde no hay hueso disponible y es especialista en implantología oral por el Círculo de Odontólogos del Paraguay. Estos dos profesionales que nos visitan hoy, de todo lo que estuvimos hablando, me encantaría saber si quedó algo en el tintero, si hay algo que quieran agregar a lo que estuvimos comentando. Doctor. Sí, yo puedo agregar algo. Lo que le digo siempre a los pacientes es que tienen que confiar, primero buscar un consultorio habilitado, lo repito mucho, pero sí. Después un especialista que tenga la especialidad reconocida en el Paraguay, si estoy en Paraguay lógicamente, si tiene un máster mejor. Después cuando hacemos sedación, que es el tema del programa, siempre se aseguren quién es la que le va a hacer la sedación. Si va a ser el odontólogo, no se lo recomiendo, pero que busque un anestesiólogo. ¿Quién es? Nosotros cuando le hablamos al paciente las pruebas que se tienen que realizar, abajo está el nombre de la doctora y su número particular para que hablen con ella cualquier duda. Yo le explico lo que yo sé, pero hay detalles técnicos muy específicos. A veces el paciente pregunta, entonces hablan directamente con la doctora y la doctora directamente le responde, con lo cual hay una máxima seguridad y comunicación entre el especialista y el paciente. Perfecto. Doctora, ¿qué es lo que debería hacer un paciente para que la sedación consciente funcione súper bien? Cumplir con el criterio de venir con ayuno a 8 horas, porque a veces los pacientes no llevan en cuenta eso y le preguntas el día de la sedación, ¿tomaste o comiste algo? Y te dice que tomó algo, entonces ya te retrasa el procedimiento, porque como te expliqué, hay un alto riesgo de broncoaspirar y eso es entrar en una complicación innecesaria. Claro. Entonces eso es lo importante de saber, que el ayuno es importante para eso, para evitar complicaciones. Perfecto. Bueno, yo creo que quedó súper claro, todos nos indican que ya tenemos que despedirnos. Ha sido un placer, qué gusto, doctora, que viniste. Nos encantó conocerte y que nos expliques todo esto que nos explicaste también. Gracias a ustedes por invitarme. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, muy interesante todo lo que charlamos acá. La verdad que sí, gracias por invitarme como siempre. Y lo esperamos en un próximo programa. Seguro que sí. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Y no te olvides lo que te digo siempre, porque es cierto, naciste para ser feliz. No te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.